violencia social. ¿Vos crees que con esta situación de crisis toda la gente contenida en los movimientos sociales va a desencadenar en violencia o no? O digamos, al revés, que el peronismo siempre va a lograr, digamos, de alguna manera contener toda esa desesperación social, digamos, No, a y ver, salir no, adelante. yo veo mucho más cercano que el mecánico y el carnicero un día se pudran y le revoleen una llave cruz y los corran con la chaira de la carnicería, que un pobre produzca un estallido social. Yo no creo que hoy la situación venga a ser preocupante por las organizaciones sociales, salvo algún loquito desquiciado como Grabois, al cual denuncié ayer a la mañana, que es un agitador pago, es un mercenario. El resto no persiguen ni quieren ese desorden porque están acumulando fuerza para otra cosa que no es salir a prender fuego a la sociedad. Con lo cual, yo no veo que un estallido social venga de los sectores más postergados. Los sectores más postergados, te diría que encuentran en ese mecanismo de contención, de agrupamiento, una válvula de escape, que es una esperanza al menos, de esa organización a futuro. Lo que sí veo es que la clase media, que ya no existe, la clase media ha sido saqueada, embargada, confiscada en su patrimonio, que ya no lo va a solucionar. La clase media tiene que aceptar que ya no existe, que un asalariado en blanco es pobre y que los salarios no le van a ganar a la inflación. Con lo cual, la clase media está siendo confiscada, no puede pagar los impuestos, la BL, las expensas, no puede pagar el seguro, ni el colegio de los pibes, la clase media está terminada. Con lo cual, si la clase media acepta La clase esto, media determinada, hoy Santa María consiguió un bono de 140.000 pesos para cada encargado. 134.000 pesos que van a ir derecho a las Pero me expensas. estás jodiendo, ¿vos sabés a lo que va a impactar eso en las expensas? Bueno, pero a ver, Cada consorcio que tenga 3 pero a 4 ver, 3 4 encargados va a tener que pagar 400.000, 500.000 pesos más. sí, Estamos todos pero a ver, locos. quiero que ustedes entiendan esto. La clase media ya no existe. Ha sido aniquilada entre Macri y Fernández, han logrado desaparecer la clase media, que no se va a recuperar con rapidez de ninguna manera, porque se necesitaría o prender todos los motores de la economía apagados y eso no se hace de un día para el otro. Con lo cual yo creo que la frustración de la clase media puede derivar mucho más rápido en una violencia social que pida la cabeza de un gobierno que la clase más postergada, que se va a manejar de otra manera. Con lo cual, cuando uno analiza qué posibles estallidos hay, es el estallido de la clase media, el estallido de la frustración. Vos dijiste el otro día algo en televisión que yo lo compartí ya en muchas radios, inclusive lo compartí con tu amiga La Mercado ayer, y me dijo, ¿qué dijo Cuneo? Y le conté todo, así que hablé en varias radios y estoy usando tu ejemplo por todos lados. Mira, Mercado el Gobierno, otro día fue la única que tuvo los huevos de preguntarle al cachivache de la vocera presidencial lo único que había que preguntarle en esa conferencia de prensa. Así que más allá de cualquier disputa que yo tenga con ella, que la sostengo que es una conchuda, evidentemente hay cosas que hace bien y las hace bien. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero Santiago, pará. Vos dijiste una frase, ahí voy, Martín, vos dijiste una frase que el 90% de la Argentina está entre 100 y $300. Sí, Esa frase es magistral, porque es la verdad, ¿o no? sí, claro, pero también avisé hace 6 años, y te invito a buscar el archivo, hace 6 años dije en Crónica, por la tarde, en el programa que tenía a la tarde, las jubilaciones van a ser de $100, así que pueden empezar a pagarme las apuestas. Ahí va Martín. Santiago, es muy buena la explicación que haces sobre todo sobre el gobierno y la situación y sobre la clase media. Lo que yo te quiero preguntar es sobre todo lo que está afuera, sería la oposición. Vos hoy por hoy, ¿a quién ves mejor parado de la oposición en caso de que haya una elección anticipada, en caso que tengan que agarrar un gobierno de emergencia, en caso que tengan que consensuar algo para poder llegar y tomar el poder? ¿Ves a alguien preparado? Mira, te voy a dividir la respuesta en dos. Primero te voy a contar lo que yo quiero. Yo creo que este modelo está terminado, que la República es una asociación ilícita que hay que terminar, de tres poderes absolutamente corrompidos y que no tienen solución en el cambio de collar, hay que dejar ese perro. Ahora, ¿cómo se sale del hoy a una transición hacia ahí? Yo creo que así como te habrá sorprendido en su momento un señor que venía de Santa Cruz y que nadie sabía quién cuernos era, que se llamaba Néstor Kirchner, espero que aparezca un
un ignoto que no venga con los pésimos antecedentes que tienen todos los que son conocidos. Los conocidos, la verdad que son todos un asco, lamentables, impresentables, cómplices, con lo cual espero que esta transición que se abra esté en manos de gente que pueda administrarla. Creo que de esta alianza de gobierno, el único que puede administrar una transición es Sergio Massa, y que quienes dialoguen con Sergio Massa desde el otro lado terminen dando a luz algún personaje nuevo que no tenga que ver con toda esta runfla y que pueda refrescar la política, porque no va a haber ninguna posibilidad de un nuevo pacto social entre votantes y elegidos con este sistema corrupto electoral, si no es alguien que concite algún tipo de expectativa, y eso está claro que no está en ninguno de los personajes conocidos del merchandising de la democracia republicana. Esto es un fracaso colectivo, han fracasado todos, son unos cachivaches, que ninguno puede expresar aliento para una sociedad agobiada, agotada y llena de anomia cuando le hablas de la política a los jueces o el Poder Ejecutivo. Y en ausencia de un sistema judicial honesto y transparente, evidentemente la sociedad va a recurrir al castigo, y ahí es donde yo le decía recién al otro compañero que me hablaba que el castigo social lo va a emprender la clase media, no la clase más humilde. Las revoluciones nunca la hicieron los pobres. Pero Santiago, perdón, vos siempre decís que la clase media nunca reacciona, digamos, y está, o sea, ves o sea, que va a haber crisis, pero ¿ves violencia como en el 2001 o no? Porque si decís que la clase media tiene que reaccionar, la Mirá, tendencia es que la clase media por lo general no va a hacer, o sea, se manifestará, pero no hay disturbios, digamos. mirá, la clase media, te voy a dar un ejemplo que yo conozco mucho, que es el caso de Venezuela. La clase media venezolana también creyó que la situación se iba a revertir en algún momento y había que aguantar. Hasta que se dieron cuenta que la situación económica no tenía nada que ver ya con la política, que era irreversible, que iba en rumbo de colisión irreversible, y cuando quisieron reaccionar se transformaron en guarimbas, se transformaron en violencia, contestada con la violencia del Estado. Hubo muertos, hubo enfrentamientos que fueron públicos, masivos y te diría noticias mundiales. Y los que estaban en la calle, porque yo los veía, porque yo estaba ahí, eran sectores de clase media que tenían un almacén, una carnicería, que eran empleados del Estado o empleados de PDVSA. Los que estaban saliendo organizados a las calles a hacer guarimbas eran la clase media. Lo que pasa es que lo hicieron tarde, cuando ya no había sentido en la disputa, porque el modelo estaba consolidado y la posibilidad de recuperar, digamos, lo perdido ya era tarde. En la Argentina la clase media, que ya no es clase media, por eso va a reaccionar. La clase media va a reaccionar porque ha dejado de serla, porque son los nuevos pobres. Pero en ese limbo entre lo que se autoperciben y la realidad está el estallido. Porque cuando se den cuenta que viven en un departamento que no pueden pagar y que se endeudan todos los días y que se lo confisca el Estado, las expensas, y que finalmente un día ya el departamento no les va a pertenecer porque van a superar las deudas, la capacidad patrimonial, y lo van a tener que vender por $20.000 un departamento, $15.000, porque no va a valer otra cosa. En ese limbo está la reacción de la furia, de la impotencia, de lo que eras y ya no sos. Bueno, eso puede pasar rápido. En vez de ser en 1 año, 2 años, se pueden dar cuenta de la catástrofe de acá a 30 días. A ver, le voy a dar la palabra a Oveja Negra. Respetemos un poco lo que piden la palabra, porque si no es un quilombo. Especialmente le tiro tarjeta amarilla a Charlie, que todo el día tira, le tengo que ordenar, porque si no la gente quiere hablar. Oveja Negra. Sí, ¿qué tal? Gracias, Andy. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una consulta. Acá se necesita para gobernar 15 millones de votos. Hay 2 núcleos duros. ¿Cómo se hace para armar una coalición con grupos tan cerrados, ¿no? Porque acá supuestamente esto va a llevar 2 o 3 gobiernos. Acá la cuestión es, el año pasado ganó el 35% de votos que no votaron, votos nulos, y ese fue el resultado total.
Entonces, nosotros necesitamos saber, para tener 2 o 3 etapas de gobierno, cómo se hace para mantener eso. Mirá, primero para gobernar necesitas mucho más que 15 millones de votos, porque no se gobierna con los votos positivos, se gobierna con el conjunto de la sociedad, porque si no te vas. Una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar. Con lo cual, el resultado electoral no garantiza gobernabilidad. Preguntale a De la Rúa, preguntale a Alfonsín, preguntale a estos mamarrachos, y te vas a dar cuenta que los votos los podés tener el día de la votación y después no tenés gobernabilidad. ¿Cómo salir de esto? Mi posición es conocida. Yo no financio más la teoría republicana del sistema electoral y el tiempo. Esto es una estafa, no hay futuro en la República, hay que salir a través de una reforma de la Constitución de este modelo, pero para lograr eso y ganar elecciones y poder plantear las grandes transformaciones, evidentemente la sociedad tiene que tomar conciencia, como esos que no fueron a votar, y generar grandes castigos masivos a esta clase política empleada de la casta económica, porque la Argentina es de los mismos hace demasiado tiempo, son siempre los mismos los que ganan, los mismos los que pierden, solo que esta vez se amplió el espacio de la derrota hacia un sector que habitualmente se lo protegía porque se lo consideraba hasta útil en materia electoral, que era la clase media. Bueno, como te digo, la clase media ya no existe, cualquiera que va a revisar su estado patrimonial se da cuenta que está en quiebra, desde el punto de vista de lo que era la clase media, y que la bicicleta no tiene más cadena. Cuando vos le sacás la cadena a la bicicleta la usás de macetero, porque vas a pedalear todo lo que quieras, pero no vas a ir a ningún lado. Entonces, la Argentina se quedó sin cadena, no hay más bicicleta en la Argentina. Y entonces vos tenés que afrontar tu pasivo con tu activo y eso te da negativo. La clase media está en negativo, quebró, está siendo confiscada. Cada vez que aumenta el ABL o aumenta la expensa o aumenta el colegio, ya cada vez el nivel de fondeo es más grande para la clase media. Bueno, pero escúchame, yo no conozco, yo te digo, esto lo estuve charlando una vez con Lipovetsky, muy querido acá por muchos en la sala. Mi amigo. Y estábamos charlando y yo le decía, mira, Lipo, haceme por favor un cálculo. Y en ese momento el dólar estaba a 160. Digo, haceme un cálculo de qué país tiene más o menos un ingreso per cápita de PBI de alrededor de $4.000 anuales, que era más o menos lo que me daba a mí. Porque ellos, ¿sabés qué hacen? Ellos hacen una chantada cuando calculan el ingreso per cápita, porque toman el dólar oficial y ahí daba 8.000. Pero el ingreso per cápita no es 8.000. En ese momento a mí me estaba dando que era 4.000. Porque más o menos 80 contra 160, una cosa así. En este momento, el ingreso per cápita, si tomamos el dólar de 330, no sé cuánto cerró hoy Marcelo, que no lo sabrá más vos que yo, 323, no sé cuánto cerró, el ingreso per cápita de la Argentina son, yo te diría, 2.500, 3.000 dólares por mes. Yo creo que es más bajo que Mozambique. No, la verdad es muy bajo. Yo no conozco ningún país en Latinoamérica que tenga 3.000 dólares, no sé, Nicaragua capaz. Andy, te hago una síntesis, ¿sabes? Bueno, la dormida de la rana en agua tibia llegó a un punto donde, obviamente, estamos en un punto de inflexión. El gobierno apuesta al si pasa, pasa. O sea, si finalmente los escenarios de posible reacción no aparecen, la sociedad argentina habrá decidido caminar hacia Haití y va a pasar. Será una profecía autocumplida. Si la Argentina reacciona, va a reaccionar frente a una clase política miserable al servicio de los intereses concentrados de una casta económica de empresarios contratistas del Estado saqueadores, y entonces tendremos una verdadera revuelta del modelo y tendremos posibilidad de cambiar algo. Entonces, sin dramatizar, tenemos dos caminos. O se consolida la caída interminable, porque el Estado siempre puede estar peor, o sea, siempre puede empeorar la situación, o le ponemos un freno a partir de un conflicto que genere nuevas condiciones. No hay otro camino, son esos dos. Con lo cual, estamos en las vísperas de una línea que va a marcar si seguimos cayendo indefinidamente o nos resistimos a esa caída y generamos un hecho que sea radical en los términos etimológicos de la palabra y reoriente un destino mejor para los argentinos que en este momento están asignados a la desaparición. O sea, la Argentina está en coma 4, terapia intensiva.
pronóstico reservado. Vamos con más preguntas. Vos, Cuneo, achicá un poco la respuesta. ¿Qué pasa? Dice Cristina. Achicá un poco, porque si no, no puedo meter toda la pregunta que tengo. A ver, Augusto, Hola, ¿cómo andás, ¿Cómo Andy? estás? ¿qué haces? Bien, bien, bien. Un saludo a Marcelo también, que lo sigo. Y bueno, Santiago, es un placer escuchar y escucharte y entender y tratar de comprender lo que puede venir y en un análisis bastante distinto a lo que se ve comúnmente, ¿no? Eso en principio. Yo te escuchaba hablar mucho sobre lo que había sucedido en Venezuela con la clase media y con lo que vos fuiste detectando o viendo, digamos. En esos términos, digamos, ¿cómo pensás o cuánto tiempo en realidad los que aún nos sentimos, aunque en tus palabras no seamos clase media ya, los que nos sentimos como clase media, cuánto tiempo tenemos, ¿sí? Para que no ocurra lo que vos viste que ocurrió en Venezuela, digamos? ¿Es este año, un año más? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de esa reacción que debiera tener aquellos que nos sentimos como clase media? Mira, en Venezuela el proceso terminó cuando la oposición al modelo del chavismo se concentró en los responsables criminales del Caracazo. O sea, cuando vos de un lado pones un sector antagónico con otro sector antagónico que buscan la grieta como modelo de confrontación, lo único que tenés es el agotamiento del tiempo y las posibilidades, porque obviamente ninguno de los dos va a convencer al otro de formar una nueva mayoría. Entonces lo único que tenés es violencia, y esa violencia por lo general termina siempre favoreciendo al que tiene capacidad numérica, cuantitativa de imponer su voluntad, y aparte si ejerce el poder del Estado, la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza, con lo cual, para ponerle un límite a la caída, ya es tarde si esto termina en una elección que va a traer de vuelta a los estafadores que se fueron o va a premiar a estos estafadores que están. Evidentemente la sociedad tiene que entender que en esa opción entre dos abismos, es como si estuvieras caminando en una cornisa donde tenés de los dos lados abismo, y te dieran a elegir para qué lado te querés morir tirándote. Bueno, evidentemente la reacción tiene que ser ya, inmediata, porque la opción que te van a plantear cuando todo explote es ir a votar a los mismos otra vez. Y bueno, a partir de ahí ya será tarde, definitivamente tarde. A ver, seguimos con la pregunta. Marcelo, que levantó la mano. Levanten la mano, porque si no levanten la mano yo no me puedo dar cuenta de quién quiere preguntar. Dale, Marcelo. Gracias, buenas noches Andy, buenas noches Cunio y a todos los amigos por este espacio. Una pregunta, Y Cunio, a Trovato, que lo tenemos ahí también. Che, hagan una pregunta para Trovato también, que está con todo el tema de mercado. Hay muchas preguntas también. Ahora vi yo con algunas preguntas. Ahora los dejo, Está por entrar Malatón también al espacio en cualquier momento. Se anota en cualquier momento el diputado Tetaz. Está por venir Yo ahora los dejo, Andy, ya estoy. No, vos te quedás ahí, No, tengo unos porque te minutos contados. necesitamos. Tengo que atender cosas hogareñas. Somos el Bueno, stream de más paso, escuchado de la entonces, noche, ya llegamos a 1000 más o menos. Dale, pregunta. saludo entonces también a mi tocayo. Decía, la pregunta es para Cunio. ¿Sabes que yo te he escuchado aquí en estos espacios, en televisión, por supuesto también, hablar de la reforma constitucional? Entonces yo la pongo aparte, la reforma. Entonces va a ir la pregunta en lo siguiente. La horrible reforma del año 94, en la horrible reforma del año 94, hay una manda por la cual el Congreso Nacional nos debe una nueva ley de coparticipación federal que tenía fecha de vencimiento diciembre del 96, pero entiendo que eso sigue vigente, por aquello que vos siempre haces mención a que no somos un país federal, cosa que es cierto, y de mi parte estaría muy gustoso a que recauden las provincias y coparticipen a la nación. Entonces la pregunta concreta es, ¿dónde estaría la reforma constitucional? Y respecto a la pregunta, si es necesaria la reforma constitucional, porque a mi entender creo que no. Es esa la pregunta concretamente.